Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Dublín Vega y es un gusto estar aquí con todos ustedes. En el presente video vamos a hablar sobre la linealidad y su proposición aplicado a lo que son los circuitos lineales o circuitos resistivos. La propiedad más importante o la consecuencia más importante de lo que es la linealidad en los sistemas lineales es la superposición. Entonces, el principio de superposición establece que la respuesta en un sistema lineal se obtiene sumando las respuestas individuales causadas por las fuentes independientes separadas que actúan solas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si queremos analizar la corriente en una rama de un circuito, ¿verdad? ¿Cuánto es la corriente en esa rama debido a todas las fuentes que contiene el circuito? Lo que hacemos es ver cómo se comporta esa corriente debido a cada una de las fuentes independientes por separado. Una vez teniendo la respuesta de la corriente en base a cada una de las fuentes por separado, sumamos esas respuestas que nos dan individuales y obtenemos entonces la corriente debido o cuando están todas las fuentes encendidas. ¿A qué me refiero con fuentes encendidas? Bueno, hablando de fuentes independientes, como lo tenemos aquí en el caso, una fuente de voltaje o una fuente de corriente, cuando hablamos de encender o apagar, para una fuente de voltaje, apagarlo sería hacer un corto, como podemos ver aquí, o sea, un alambre, ¿okay? Colocarlo a 0 voltios. Para una fuente de corriente, lo que hacemos es abrir el circuito, ¿okay? Para que sea 0 amperios. Entonces, en base a esto, vamos a resolver entonces dos ejemplos en el cual tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, dos ejemplos, me refiero a dos ejemplos porque tenemos aquí dos circuitos, ¿ok? Dos circuitos. Entonces, vamos a resolver el primer circuito, circuito A y el circuito B. Y nos dice lo siguiente: mediante el método de superposición determine la corriente IX. ¿Ok? Bien. Si nos fijamos, aquí tenemos la corriente IX para este circuito. Y vamos a apagar esta fuente de voltaje. Y vamos a dejar esta fuente de corriente encendida. Y vamos a ver cuánto es la corriente IX debido a esta fuente. ¿Ok? Luego vamos a apagar esta fuente. Encendemos la fuente de voltaje. Y también calculamos cuánto vale la IX, o sea, la corriente en esta rama, debido a esta fuente de voltaje. Entonces, resolviendo el circuito A, tenemos lo siguiente. Vamos primero a apagar la fuente de voltaje. ¿Okay? Al apagar la fuente de voltaje, nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que en una fuente de voltaje es un cortocircuito, o sea, un alambre. Vamos a colocar allí. Allí está. Y nos quedaría el circuito de la siguiente manera. Bien, aquí tenemos ya el circuito. Si nos fijamos, vamos a llamarle IX1 para identificar que es cuando tenemos la fuente de voltaje apagado. Y vamos a calcular cuánto vale esa IX1. Bien, si nos fijamos, aquí tenemos una corriente de 2 amperios que llega a este nodo y se ramifica. Entonces podemos aplicar el concepto de divisor de corriente y podemos calcular cuánto vale esa corriente IX1, que sería los 2 amperios de la fuente multiplicado por 9 y dividido entre la suma de 6 más 9. Y esto nos da 0.8 amperios. ¿Okay? Ahora bien, vamos ahora a encender la fuente de voltaje y vamos a apagar la fuente de corriente. Entonces el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Bien, ahí tenemos el circuito. Cómo quedaría cuando apagamos la fuente de corriente. Y vamos a calcular cuánto vale IX2. Si nos fijamos, esta corriente que viene por aquí es la misma que fluye por todo el circuito. Tenemos un circuito básico en el cual podemos aplicar la ley de Ohm. Fíjense que estas dos resistencias, la de 6 y la de 9, están en serie. Así que IX2 la podemos calcular con la ley de Ohm, que dice que la corriente sería la fuente de voltaje dividido entre la suma de 6 más 9. Y esto nos da 0.2 amperios. Ahora bien, si queremos calcular IX, que es lo que nos pregunta en el problema, cuánto vale IX, cuando está esta fuente de corriente encendida y esta fuente de voltaje también encendida. Entonces queremos saber cuánto vale esa corriente IX cuando las dos fuentes están activas. Entonces IX, aplicando
el concepto de superposición nos dice que no es más que la suma de ix1 más ix2, o sea, 0.8 más 0.2, y eso nos da 1 amperio. Así que la corriente, debido a esta fuente encendida y a esta fuente encendida, por esta rama de esta resistencia 9 ohmios, es de 1 amperio. Ahora bien, vamos a resolver el circuito B. Bien, si nos fijamos en el circuito B, nos están pidiendo cuánto vale esta corriente, ¿verdad? En esta resistencia de 15 ohmios. Si nos fijamos, aquí tenemos estas dos resistencias que están en serie. Así que 7 más 3 es 10. Así que podemos reducir esta parte, esta rama aquí, reducirla por una resistencia equivalente. Ahora bien, vamos a apagar esta fuente de corriente que está aquí y vamos a dejar solamente encendida la fuente de voltaje acá de 3.5 voltios. Entonces vamos a resolver este ejemplo y el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Bien, entonces aquí tenemos el circuito y queremos calcular cuánto vale Ix. Si nos fijamos, esta resistencia que está aquí está en paralelo con esta fuente de voltaje. Así que la fuente, el voltaje en este nodo debe ser igual a lo que tenemos en la fuente de voltaje, o sea 3.5 voltios. Y esto de acá sería nuestro nodo de referencia. Recuerden que nuestro nodo de referencia tiene un voltaje igual a 0. Si desean repasar este concepto, por aquí les estaré dejando el enlace, ¿verdad? Sobre el método de voltaje en nodo, en el cual utilizamos nodo de referencias. Bien, continuando, entonces vemos que tenemos esta voltaje en este nodo de 3.5. Si yo hago el recorrido, fíjense que la corriente Ix, ¿verdad? Esta resistencia de 10 ohmios con esta resistencia que tenemos acá, que no la coloqué, que es 15 ohmios, ¿okay? Que es donde pasa Ix, esta resistencia de aquí, 15 ohmios. Si nos fijamos, están en serie. Si yo calculo la diferencia de potencial, ¿verdad?, que tenemos aquí entre el nodo de referencia con el nodo acá, este nodo que está aquí, que le podemos llamar nodo A, voy a llamarle nodo A para etiquetarlo, ¿verdad? Aplicamos el concepto de voltaje en nodo, tenemos aquí, ¿verdad? 0 menos 3.5. Fíjense que comienzo con 0 porque me estoy basando en cómo me indica la corriente Ix el problema. La corriente dice que viene en este sentido. Y recuerden que la polaridad en una resistencia viene en base a la corriente. Si la corriente entra por la resistencia, digamos por el lado izquierdo, positivo, y por donde sale la corriente, negativo. Entonces fíjense que ahí tenemos la polaridad. La corriente viene en este sentido, fíjense, viene en este sentido para acá. Entonces polariza esta resistencia como más y aquí menos. Ok, sabiendo esto, entonces podemos ver que vamos a sumar primero que nada, como está en serie, vamos a sumar aquí más 0 menos 3.5, y esa diferencia de potencial lo vamos a dividir entre la suma de estas dos resistencias que están en serie, 10 más 15, que sería 25, ¿ok? Entonces esa corriente la podemos calcular ahí fácilmente. Y X1 sería 0, que sería el voltaje en el nodo de referencia, menos 3.5 entre 10 más 15. Así que la corriente, debido a la fuente de voltaje de 3.5, nos da un valor de menos 0.14 amperios. Bien, ahora vamos a apagar la fuente de voltaje y vamos a encender la fuente de corriente. Así que el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Bien, aquí tenemos el circuito, pero noten que ahora la fuente de voltaje se apaga como un corto. Y si tenemos un corto, la corriente que fluye por aquí se va por acá. Así que esta resistencia de aquí se elimina. O sea, debido al corto, esa resistencia se va. Así que como esa resistencia se va, nos quedaría el circuito de la siguiente manera.
¿ok? Bien, entonces si nos fijamos, ahora tenemos aquí una corriente de 2 amperios que entra en este nodo y se ramifica una parte por acá y otra parte por acá. Entonces vamos a aplicar otra vez el concepto de divisor de corriente, y esa corriente IX2 sería 2 amperios multiplicado por 10 entre la suma de 10 más 15. Y eso nos da 0.8 amperios. Bien. Así que ahora, para saber cuánto es la corriente IX debido a esta fuente de voltaje y a esta fuente de corriente, las dos activas, entonces aplicamos el concepto de superposición, que dice que IX sería IX1 más IX2, o sea que sería menos 0.14 más 0.8, y eso nos da 0.66 amperios o 660 miliamperios. Y aquí hemos resuelto el circuito B. Sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.